nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Ave María Purísima. El ángel del Señor anunció a María: He aquí la esclava del Señor. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la misericordia de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en esta celebración. Qué diversidad de intenciones, ¿verdad? Por la salud, por la enfermedad de algunos hermanos, por las almas de algunos, por el aniversario de otros, por acción de gracias, petición, y así es nuestra vida, perdón, así es nuestra vida tiene momentos de mucho dolor, donde hay que rendirse ante Dios pidiendo fuerza, momentos de mucha alegría, donde hay que volverse a Dios para agradecer, momentos de incertidumbre, donde hay que pedir a Dios, todos los momentos de la vida, siempre agarrados de Dios. En este altar, como siempre, los ponemos. Usted en su casa, el motivo que tenga, gratitud, desesperación, dolor, recuerdo, cariño, amor, cualquiera, aquí sobre el altar. Son los sentimientos también que en Cristo tienen sentido y lo podemos ofrecer al Señor. Recuerden que aquella imagen del cáliz que andamos en la vida recogiendo la sangre, recogiendo todos los momentos difíciles, y aquella patena recogiendo todo lo que es la vida, es decir, aquellos momentos de plenitud, sangre y vida, sangre y cuerpo en este altar que también se le ofrecen al Señor. Bien, vamos a pedir perdón, vamos a reconocer nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Hoy tenemos la memoria libre de Carlos Leisner, un beato alemán. Ahorita mencionaré algo nada más, pero imploramos su intercesión. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos, vamos a escuchar la palabra de Dios, la palabra del profeta, y continuamos con el Evangelio de San Mateo. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días oí que el Señor gritaba con voz potente: acérquense los que van a castigar a la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron en dirección del pórtico que da al norte 6 hombres, cada cual con su arma mortal en la mano. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche para escribir. Entraron y se detuvieron ante el altar de bronce,
La gloria de Dios de Israel que descansaba sobre los querubines se elevó y se dirigió en la entrada del templo. El Señor llamó al hombre, vestido de lino, que llevaba en la cintura el estuche para escribir, y le dijo: recorre a Jerusalén y marca con una señal en la frente a los hombres que gimen y lloran por todas las prácticas abominables que se cometen en la ciudad. Y oí que les dijo a los otros: recorran la ciudad detrás de él, y maten sin piedad ni compasión, maten a los viejos y a los jóvenes, a las doncellas, a los niños y a las mujeres, hasta que no quede ni uno. Pero al que tenga la señal en la frente no lo toquen. Comiencen, pues, por mi santuario. Entonces ellos empezaron a matar a los ancianos que estaban delante del templo, y el Señor les dijo: profanen el templo, llenen sus atrios de cadáveres, y salgan después a matar a los que se encuentran en la ciudad. Luego la gloria de Dios, del Señor, se elevó del umbral del templo y se posó sobre los querubines. Al partir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos. Se detuvieron a la entrada del pórtico oriental del templo del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar, y reconocí que eran los querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y unas como manos bajo las alas. Sus caras se parecían a las que yo había visto junto al río Quebar, y todos caminaban hacia el frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. ¿Qué hay como el Señor? ¿Quién igual al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajar se digna su mirada para ver tierra y cielo? Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo el mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de reconciliación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Con las palabras del Santo Evangelio. Muy bien, les decía que celebramos el 12 de agosto, pues no es una fiesta todavía mundial, digámoslo así, sino sobre todo para las diócesis alemanas, al Beato Carlos Leitner. Nada más les cuento, el Beato Carlos Leitner
Es interesante, él lo apresaron en el campo de concentración de Dachau, siendo diácono, lo meten porque había habido un atentado contra Hitler y él había hecho un comentario. Entonces lo acusan de ser contrario al régimen, aún él siendo alemán, y lo meten allí en el campo de concentración. Allí se enferma, ¿verdad?, de tuberculosis. Sin embargo, se le recuerda como el santo de la sonrisa permanente, así le recordaban en ese campo de concentración. Apresaron a un obispo francés y entonces le hacen la petición, estando en la cárcel, de si le pueden ordenar en la cárcel. Y hacen las gestiones ahí en el campo de concentración. El obispo de Carlos Leiner le da permiso al obispo francés y lo ordenan en la cárcel, ya enfermo de tuberculosis. Y es muy curioso porque se lee en las cartas y en los testimonios que le dieron permiso, y entonces una de las barracas, ellos se las acomodaron como una capilla, los ornamentos con ropa de la que tenían allí hicieron los ornamentos, e incluso trajeron los libros y demás cuando les dio el permiso, y así ordenaron. Entonces se ordenó en la cárcel, estando en la cárcel. Y interesante, por lo menos para mí como sacerdote, celebró el 17 de diciembre, el 26 de diciembre celebró su primera misa y su única misa. No celebró más misa, luego enferma cada vez más de tuberculosis y muere. Su diario, la última palabra que escribió es: perdona, Señor, también a mis enemigos. Es lo último que conocemos de su diario. Un gran evangelizador de la juventud, de hecho era el encargado de la juventud de la espiritualidad de Schoenstatt en Alemania en ese momento, y un gran enamorado de la Virgen. Entonces, pues me gusta mencionarlo porque lo pongo pidiendo por la juventud de la iglesia y la juventud aquí de la parroquia, por supuesto, al beato Carlos Leisner. Bueno, a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que Mateo tiene 5 discursos, 5 diálogos, 5 sermones. El sermón del monte, que estuvimos escuchando, el sermón de la misión, donde da los consejos de cómo hacer misión, el sermón del reino o el sermón parabólico, aquellas parábolas chiquititas, el reino de Dios es un tesoro escondido, alguien encuentra una perla de gran valor, estas parábolas pequeñitas. Los discursos de la comunidad que vamos a escuchar hoy y mañana, ¿verdad? Y luego el discurso de los días finales, del fin de los tiempos, que el reino de los cielos pondrá a la derecha, tuve hambre y me diste comer, etc. Son los 5. Nosotros estamos en este caso en el número 4, que es en el discurso de la comunidad, y son los consejos que le da Mateo a la iglesia de cómo vivir en comunidad. Y hoy toca un tema de la dificultad de vivir en comunidad. Son por muchos motivos, somos muy diversos. Y también nosotros, cuando somos diversos, tenemos diferentes puntos de vista sobre las diferentes cosas. A mí me gusta, sobre todo cuando acompaño en terapia de pareja o lo que fuese, esta imagen que pongo aquí, ¿verdad? Es muy interesante porque los dos tienen la razón, ¿verdad? Es decir, ninguno está mintiendo. Uno ve que es un 6, el otro ve que es un 9 y efectivamente los dos tienen la razón. Y entonces, si los dos tienen la razón, ¿cómo entrar en comunicación? Bueno, en la medida en que uno se desplace al lugar del otro, va a ver lo que el otro está viendo. Y en la medida que el otro vaya al lugar, va a ver lo que el otro está viendo. Esto para decirle que en la vida en comunidad, no tengo que explicar mucho, ahí es bien compleja. En la comunidad, y cuando digo comunidad no solo digo parroquia, digo la iglesia, la familia. Usted tendrá una familia donde sus hijos, a uno le gustará los frijoles y al otro no, le gustará el ajo y al otro no, le gustará este tipo de música y al otro no, le gustará aquella fiesta y al otro no, etc. Entonces eso hace muy complicado y ocupa que el Dios también se haga presente en medio de la comunidad. Y entonces hoy nos habla específicamente de la corrección fraterna, y yo les digo rápidamente, porque no es muy exhausto, 7 cosas me parece que hay que tomar en cuenta. La primera es que no se refiere
solo a una culpa cometida contra nosotros. Dice, si un hermano llega a pecar, no es si un hermano te ofende. Esto es muy importante, que hay que tenerlo claro. Que lo que está planteando Mateo es cuando se trata de un tema de que ese hermano cometió algo que no lo hace vivir en la verdad. A veces intentar corregir a alguien, digo a veces, intentar corregir a alguien que te ha faltado a ti, metiéndolo dentro de la corrección fraterna, corre el peligro de que no te mueva la verdad y la salvación de esa persona, sino el amor propio herido. Y entonces yo lo corrijo no porque quiero que haga lo correcto, lo corrijo porque estoy herido en el amor propio y quiero descargar esa cólera, esa rabia que yo tengo. Entonces, por eso el Evangelio es muy sabio y dice, si un hermano llega a pecar, no dice si un hermano te llega a ofender. Ahora, padre, usted está diciendo que yo no puedo corregir a alguien que me ha ofendido. No, sí puedes. Sí puedes, y es quizá la corrección más complicada porque tenés que tener un grado de madurez espiritual para que puedas discernir lo que te está moviendo es la salvación de la persona y no las ganas de tener la razón, las ganas de que se reivindique lo que yo digo, lo que yo pienso. Y bueno, en ese aspecto entonces hay que tener mucho cuidado. El primer punto entonces, mire que no se trata solo de una culpa cometida contra nosotros. ¿Qué es lo que me mueve? ¿La verdad o el amor propio? ¿La verdad o el amor propio? Ese es el punto 1 y es básico. El punto 2, que es, todavía lo puse de segundo, pero debí haberlo puesto de primero. Ustedes escucharon que hay un proceso de corrección fraterna. Esto no está de moda ahora. Hay un proceso, dice, si tu hermano llega a pecar, habla con él a solas. Ese es el paso número 1. ¿Cómo se hace la corrección? Con la persona implicada a solas. Eso a solas no está sobrando, lo que está diciendo es que tiene que haber cierta intimidad, porque me interesa que la buena fama de esa persona no quede regada por el piso. Ahora bien, dice, si la persona no te hace caso, dice el texto, llama a otro, 2 o 3 testigos, para que conste la conversación que tengan. Es importante esto. Y luego dice, si no te hace caso, ya no te hizo caso a ti, no le hizo caso con los 2 o 3 testigos, entonces cuéntaselo a toda la comunidad. Y luego llega a la pena máxima, digámoslo así, dice, y si ni a la comunidad hace caso, apártate de él y considéralo como un pagano, es decir, considéralo que ya no está en comunión contigo. Por favor y por amor a Dios, la corrección cristiana y verdaderamente cristiana, tiene un proceso. Yo con la persona, yo con 2 o 3 personas, la comunidad, yo creo que eso no. Ahora la gente dice, empieza a corregir por Facebook, entonces se brinca los pasos, se lo dice primero toda la comunidad y no se lo ha dicho a la persona. Es que tiene que entender, entonces yo hablo con indirectas, ¿verdad? No. Estoy hablando de corrección fraterna cristiana. En la corrección fraterna cristiana no existe indirectas, existe directas. Es decir, con la persona yo hablo, implico. Incluso hay que tener cuidado porque también existe como ese morbo. Y digamos que es un grupo pastoral. Y hay una persona que está haciendo algo y yo quiero corregirlo. Y entonces voy y le digo al coordinador, verás que es que fulano está haciendo tal cosa y yo no sé qué tal esto. ¿Y usted qué opina? Fíjese que ese gesto incluso, usted se está brincando un paso porque se lo está diciendo a 2 testigos antes de habérselo dicho a la persona. Y el Evangelio dice, dígaselo a la persona y si no te hace caso con otros 2 o 3 testigos. Tiene un proceso, lo repito, con la persona y con testigos, con la persona y toda la comunidad, y si no, considéralo como fuera de la comunidad, como dice el texto de Mateo. Así que por favor, en nuestra comunidad cristiana, no pintemos de corrección fraterna chismes, porque al fin y al cabo decir, es que yo quiero corregir a tal hermano, y lo que quiero es chismear con la otra hermana o con el coordinador, es que verás que fulano y tal cosa. Aquí tienes que pedirle la iluminación, es al Espíritu Santo.
Incluso al sacerdote a veces, cuando alguien me viene a pedir un consejo sobre tal, yo le cuestiono cuál es el interés que tiene en su corazón. Porque el tercer paso es que la corrección fraterna me mueve el genuino bien por el otro. En la corrección fraterna no me mueve tener la razón. En la corrección fraterna no me mueve el amor propio. El amor en la corrección fraterna es, dice el texto, si hablas con él y te escucha, habrás salvado al hermano. Es decir, que hay un amor por esa persona que te mueve a ir hacia él porque no quieres que se pierda. La corrección fraterna está basada en el amor cristiano. El padre Mosqueta, hablando alguna vez en dirección espiritual sobre corrección fraterna, me decía, nosotros los sacerdotes, dice, tenemos que estar corrigiendo mucho. Y yo te voy a invitar, me dijo en aquel caso, pues no creo haberlo cumplido, pero dice que cuando vayas a corregir a un fiel, que el fiel sienta que te está doliendo más a ti corregirlo que a él. ¿Verdad? Dice, él me hablaba de la mamá, es como mi mamá, dice, cuando alguna vez me llamaba la atención, yo veía que ella sufría más en llamarme la atención que yo, porque lo que me mueve es el amor, entonces el bien por el otro. Si tú no amas a la otra persona, o sea, si no tienes definido en el interior de tu corazón que lo que te mueve es el amor, entonces no estás corrigiendo fraternamente, no estás en el ámbito de la corrección, porque no se corrige sobre una conducta, se corrige sobre una comunidad, sobre la salvación de esa persona, que queremos que se salve porque la amamos. Entonces, el genuino bien del otro. Yo pongo esta imagen, la puse así, porque si yo le pido al hermano, le digo que se quite de allí porque hay un peligro, es porque no le caiga esa piedra encima que se pueda hacer la condenación. Número 3, ahora número 4. No depende de nosotros el buen resultado. Decir, bueno, padre, yo ya hablé con la persona y fíjese que Cristo da la posibilidad que no le escuche y que no le escuche cuando hay otros testigos y demás. No depende de nosotros el buen resultado. Yo puse esta imagen de unos cálculos matemáticos porque cuando el amor mueve, yo creo que es muy importante que uno ponga en el inventario de que la persona no quiera escuchar, de que la persona, pero no quiera oír, incluso de la que la persona se moleste. Yo tengo que ponerlo. Porque si a mí me mueve el amor y yo voy a corregir a la persona, lo hago con cariño, y la persona se molesta, y usted se molesta porque la persona se molesta, eso no estaba en el inventario. Tienes que saber que depende de ti que la otra persona acoja la corrección que le estás dando. Y que la reacción frente a esa corrección puede ser mil cosas. Que te agradezca, que llore, que reconozca, que se moleste, que diga, entonces yo ya no vuelvo tal cosa y lo otro, porque las personalidades son diferentes y a veces también delicadas. Y entonces si uno le corrige a alguien algo, entonces ya no vuelvo a hacer nada. Bueno, mueve el amor, tienes que meter en tu inventario que cualquier respuesta puedes esperar y que no depende de ti la respuesta. El número 5, ahora sí, depende de nosotros. ¿Qué? Padre, se está contradiciendo. No, es que esto lo quería meter porque sí depende de mí cuál va a ser la respuesta cuando alguien me corrija. No depende de mí cuál va a ser la respuesta cuando corrijo a alguien. Pero sí depende de mí cuál va a ser mi respuesta cuando alguien me corrija. Y es que a uno lo corrijan le daña, le toca así, le meten el dedo en el amor propio. Esa es la palabra que yo quiero decir, en el amor propio. Y a veces cuando nos están corrigiendo y se nos sale entonces el sarcasmo y entonces se nos sale ahí que lleva por dentro, ¿verdad? Y entonces cuando la persona está diciendo, no estoy poniendo atención a lo que me está diciendo, sino estoy viendo a ver si esta persona tiene autoridad o no tiene autoridad para decirme lo que me está diciendo, y etcétera, ¿verdad? Y entonces, miren, no depende de mí que la persona al final la coja, pero sí depende de mí de cómo yo recibo una corrección fraterna, y creo que eso también es parte de lo que hay que aprender. Hermano, le agradezco por lo que me está diciendo, voy a tomar en cuenta el punto de vista que usted me está diciendo. Qué interesante, nunca lo había hecho así. Le agradezco porque veo el amor que tiene cuando se me está diciendo tal cosa. Es decir, de mí sí depende, ¿verdad?, de cómo voy a responder frente a la corrección fraterna. Número 6, primordial. El tema de la corrección siempre es el Evangelio. Es decir,
porque lo que me mueve es la salvación de la persona. Siempre lo que yo voy a corregir tiene que ser tema que tenga que ver con el Evangelio. Puse esta foto porque, no sé, ahí yo puse que son dos muchachos con marcas diferentes, incluso tal vez no es la más conveniente, pero lo que quiero decir con esto es que yo no puedo corregir sobre preferencias, yo no puedo corregir sobre cultura, ¿verdad? Es decir, por poner un ejemplo, en Oriente un poco la satisfacción de la comida, uno produce un poco de movimiento estomacal y erupta. Yo no puedo entonces decirle, mire, eso es mala educación. Bueno, es mala educación aquí. Tengo que entender que lo que a mí me mueve al otro es el Evangelio. Puedo decirle, mire, usted, acuérdese que tiene que amar a sus enemigos. Le puedo dar ese consejo. ¿Verdad? Siempre pongo el ejemplo, usted ya lo sabe, ¿verdad? De mi abuelito, de la pierna, es que para mí es básico. Mi abuelo me enseñó que si yo venía a misa, que yo no le cruzaba la pierna, sí, ¿verdad? Y cuando nosotros estábamos, entonces él venía y le golpeaba a uno así la pierna y se la bajaba. Y yo aprendí que en misa uno no se sienta como si estuviera en la banca del parque, sino que tiene una postura correcta. Eso lo aprendí yo de mi abuelo. Y que cuando yo estoy en misa y de pronto veo gente que está sentada así, la primera reacción interior es como bajarme y pegarle un golpe en la rodilla para que baje. Pero yo me pongo a pensar en qué parte del Evangelio dice que eso, ¿verdad? A ver, yo puedo educar a mis hijos, claro que sí, pero en la comunidad cristiana también puedo compartir educación, claro que sí, pero estamos hablando de la corrección, estamos hablando de la salvación de las almas, entonces siempre tiene que ver con el Evangelio, siempre tiene que ver con el Evangelio y con la salvación de las almas. Número 7 y final. Cuando uno corrige, la corrección fraterna está en el capítulo 18, no puede quitar de vista el capítulo 7 de Mateo. Porque entonces alguien me dirá, padre, pero ¿y aquel que dice que antes de quitarle la paja en el ojo a tu hermano, fíjate en la viga? Sí, claro, eso no lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar que siempre frente a la corrección tiene que haber un autoexamen, ¿verdad? Yo no soy el Dios que corrige, el don perfecto que corrige, ¿no? Soy un hermano con limitaciones y que estoy en la lista de los que están intentando corregir para, ¿cómo se llama? Para poder salvar el alma de esta persona, ayudar a esta persona a salvar. Y bueno, dije 7, pero termino con este número 8. Dice en la carta a los romanos, con nadie tengan otra deuda que la del amor mutuo. La caridad no hace mal al prójimo. Esto es un principio del Espíritu Santo. Si realmente, vuelvo a ese punto, si realmente amas a ese hermano y amas la salvación de ese hermano, no le vas a hacer daño, porque el amor no hace mal al prójimo. Pero si el amor, no al prójimo, sino el amor propio, sino la razón, ¿verdad? Es lo que te mueve, tienes que tomar un momento. ¿Cómo hago yo? Pues yo no soy tan diestro en esto, me cuesta un poco. Pero la verdad es que una vez escuché una historia que a mí me ayuda mucho, de una niña que iba con su vestidito y pasó un carro y le pringó de ese barro grueso así. Entonces la niña se volvió a ver, ¿verdad? Iba a llorar, entonces la mamá le dijo que no, y la reacción inicial de la niña iba a ser quitarse el barro así. Entonces la mamá le dijo que no, que se quitara el vestido con mucho cuidado y que se dejara el barro. La niña no entendió y le dijo, bueno, vamos a ver mañana. Al día siguiente habían guindado el vestido y el barro se había vuelto sólido, entonces quitaron el barro y claramente estaba sucio, pero al estar sólido solamente ensució esa parte. Si hubieran quitado el barro mojado y hacen así, entonces se hubiera esparcido el barro por todo el vestido. Yo escuché esa historia y a mí me ayuda mucho porque eso me ayuda mucho a mí, por ejemplo, entender que no puedo corregir enojado. Porque corregir enojado, no tengo el discernimiento espiritual y emocional para saber si lo que estoy es vomitando enojo o extendando cariño y amor. Porque enojado me es muy difícil mostrar amor.
Es más fácil mostrar el enojo, ¿verdad? Entonces, creo que las formas más altas de amar a alguien es la corrección. Si tú encuentras en esta vida a alguien que te corrija con amor, no te separes de esa persona porque tienes al lado o cerca un tesoro en el camino de santificación. A veces decimos, es que hay que tener caridad cristiana y entonces, claro que una obra de misericordia es disculpar las equivocaciones del otro, claro que sí, eso es parte. Tampoco es el árbitro, el Big Brother, ¿verdad? El ojo que está viendo todo. No, es un hermano que te ama, una hermana que te ama y que lo que te mueve interiormente es tu salvación. Ojalá que el Señor nos ayude y que nos dé las luces del Espíritu Santo para poder aventurarnos en esta búsqueda de la salvación del hermano y que podamos con gozo poder recibir también todos los empujones que nos hace el Espíritu Santo a través de los hermanos. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.